Hola, soy Joaquín y en esta ocasión explicaré los resultados obtenidos en un laboratorio de transferencia de calor donde se tenía por objetivo encontrar los coeficientes de convección en ciertos casos en particular. Lo primero es recordar cómo se define el flujo de calor en un caso de convección. Y este se define así, donde H es el coeficiente de convección del caso, A sub S es el área superficial del cuerpo, T sub S es la temperatura superficial del cuerpo y T sub infinito es la temperatura ambiente. El coeficiente de convección va a variar dependiendo de si es un caso de convección natural o forzada y además de la geometría del cuerpo. Así que se utilizan los siguientes números adimensionales para poder obtener. El primero es el número de Prandtl, el cual permite comparar la difusión del momentum con la difusión térmica del fluido. El número de Prandtl se define como dividido en alfa, donde es la viscosidad dinámica del fluido y alfa es la difusividad térmica del fluido. El siguiente es el número de Grashof, el cual permite comparar la fuerza de empuje con las fuerzas viscosas y se define con la siguiente fórmula, donde G es la aceleración de gravedad, beta es el coeficiente de expansión volumétrica, T sub S la temperatura superficial del cuerpo, T sub infinito la temperatura del ambiente, L sub C el largo característico del cuerpo y θ es la viscosidad dinámica del fluido. Además, se utilizar el número de Reynolds, el cual permite comparar las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas, logrando dar una idea si es que se trata de un flujo laminar o turbulento. Se va a utilizar en este caso la versión que depende de la distancia a la que se está analizando. Y esta es la velocidad del ambiente multiplicada por x, la distancia, dividida en la viscosidad dinámica del fluido. El último número adimensional a utilizar, que es el que va a permitir crear las relaciones para obtener el coeficiente de convección, es el número de Nusselt, el cual se define de la siguiente manera. El coeficiente de convección del fluido multiplicado por el largo característico dividido en el coeficiente de conducción del fluido, permitiéndonos comparar el flujo de calor producido por la convección con el flujo de calor producido por la conducción. Además, se puede obtener ciertas relaciones dependiendo del caso para el número de Nusselt. Por ejemplo, en el caso de convección natural, se llega a una fórmula del siguiente tipo. Una constante multiplicada por el número de Rayleigh elevado a la n, donde la constante C y n van a depender del caso y el número de Rayleigh es igual al número de Prandtl multiplicado por el número de Grashof. Y para el caso artificial o forzado se llega a una relación del siguiente tipo. La constante C multiplicada por el número de Reynolds elevado a la n multiplicado por el número de Prandtl elevado a la n, donde todas estas constantes igual van a depender del caso a analizar. Para el caso a analizar, el largo característico se va a ver definido como el área superficial dividida en el perímetro. Al despejar el coeficiente de convección en el caso de convección natural, se obtiene esta expresión, y las constantes se van a ver definidas dependiendo del número de Rayleigh. Si este se encuentra entre 10 elevado a la cuarta y 10 elevado a la 7, C va a ser 0,54 y n va a ser igual a un cuarto. Pero si Rayleigh se encuentra entre 10 elevado a la 7 y 10 elevado a la 11, C va a ser igual a 0,15 y n va a ser igual a un tercio. Para el caso de convección forzada o artificial se obtiene la expresión presentada, en donde las constantes se van a ver definidas dependiendo del número de Reynolds y de Prandtl. Si Prandtl es mayor a 0,6 y Reynolds es menor que 5 por 10 a la 5, la constante C va a ser 0,332, n 0,5, m un tercio. Pero si Prandtl está entre 0,6 y 60 y el número de Reynolds está entre 5 por 10 elevado a la 5 y 10 elevado a la 7, C va a ser 0,0296, n va a ser igual a 0,8 y m va a ser igual a un tercio. El procedimiento experimental fue el siguiente. Se retiró el cubo de acero SAE 1020 de la caja con aislante para luego posicionarlo sobre un mechero mientras se le medía su temperatura, de forma tal que llegara a una temperatura de 70 grados Celsius en el termómetro. Al alcanzar esta temperatura, se retira rápidamente y se posiciona dentro de la caja de nuevo, cerrada de tal manera que se estabilizara su temperatura. Una vez que el termómetro acusara de que la temperatura ya era estable, se tomaba como primera medición esta temperatura y se abría la caja, de manera de medir cada 2 minutos la temperatura nuevamente, llegando así a un total de 10 mediciones. El mismo procedimiento se utiliza para el caso de convección artificial, pero con la diferencia de que a 50 centímetros del borde del cubo se posiciona un ventilador de forma que éste produzca la convección forzada.
Una vez terminadas todas las mediciones para este caso, se mide la velocidad del flujo con un anemómetro. Las condiciones ambientales fueron que la presión atmosférica era de 760 milímetros de mercurio, la temperatura atmosférica de 18 grados Celsius y la humedad relativa de un 77%. En el caso de convección natural se obtuvieron las siguientes temperaturas a los diferentes tiempos, mientras que en el caso de convección forzada se obtuvo esta otra serie de datos. La velocidad promedio del ventilador fue de 0,66 metros por segundo. Como se puede apreciar al comparar ambos gráficos, la convección forzada, si bien tan solo se midió durante 10 minutos, alcanzó una temperatura menor que la convección natural. Para el análisis de los datos se tiene primeramente la tabla de propiedades presentada para el aire a 18 grados Celsius. Además, podemos calcular el largo característico de la situación, el cual nos da como resultado 10.22 milímetros. Ahora, en el caso de convección natural hay que calcular el número de Grashof y con este el número de Rayleigh, obteniéndose una serie de datos para el Nusselt y para el coeficiente de convección. Al promediar los datos para el coeficiente de convección se obtuvo un valor de 11,642 watts por metro cuadrado Kelvin, el cual es un valor aceptable ya que lo que se esperaba era que fuera entre 5 y 25 watts por metro cuadrado Kelvin. Para el caso de convección forzada, lo primero es calcular el número de Reynolds, el cual da un valor de 22.000. Ya que esto es menor que 5 por 10 a la 5, se procede a utilizar la siguiente fórmula para el Nusselt. Nusselt igual a 0,332 Reynolds elevado a 0,5 Prandtl elevado a 0,33, lo cual da un resultado de 44,58. Con esto se puede calcular el valor del coeficiente de convección, dándonos un resultado de 104,68 watts por metro cuadrado Kelvin, el cual también está dentro de un rango aceptable, ya que se esperaba que fuera entre 20 y 300. Cabe destacar que se pudo notar que la convección forzada ayudaba tremendamente a que la temperatura disminuyera, y esto debido a que reponía más rápidamente el aire que se encontraba cerca del cubo de acero SAE 1020. Cabe mencionar que estos cálculos deben tener cierto grado de error debido a que las propiedades del aire varían con respecto a la temperatura, por lo cual se utilizaron aproximaciones, como por ejemplo que el coeficiente de expansión volumétrica era igual a 1 partido de la temperatura en Kelvin.